Listo, entonces vamos a dar aquí inicio a nuestro súper encuentro de hoy de Batallas del Caribe de Conocimundo. Hoy es martes 4 de julio de 2023. Estamos muy contentos de estar en este encuentro desde todas las latitudes. Estamos del otro lado del Atlántico. Nos visita hoy Jesús Medina, que Hola está en Medina del Campo. Hay amigos que están desde Argentina como Sarita, Rocío y Sofi otra vez que están juntas. Me da mucho gusto cuando las veo ahí. Muy chévere. Y aquí también estamos varios desde Colombia y desde distintas ciudades de Colombia. Bueno, yo no me las he logrado aprender todas, sé que estamos unos en Bogotá, otros en Mosquera, otros en Madrid, que son distintas ciudades en Fusagasugá también, entonces estamos desde distintos lugares. Creo que también no me acuerdo que alguien antes se conectaba desde Medellín, creo. Ah, sí, Juliana. Ah, sí. Y también nos acompaña Juanjo, Nardita y Santi, que están en Perú, en Talara. De manera que estamos desde todas partes. Muy bien. Bueno, entonces iniciamos. Jesús, este es tu espacio. Estamos muy contentos que nos acompañes. Vamos a hablar hoy de Héroes de la Hispanidad. Por aquí si estuvieron mirando la página que la publicamos varias veces, las preguntas que quieran. Bueno, este espacio es tuyo, Jesús. Perfecto. Pues nada, encantado de estar con vosotros, que veo que hay gente, bueno, pues un montón de niños de Colombia, de Perú, de Argentina, de un montón de lugares de Hispanoamérica, y yo encantado de estar aquí con vosotros desde la madre patria, desde España, desde Medina del Campo, que fue una villa muy importante en la historia de la hispanidad, porque bueno, aquí firmó su testamento Isabel la Católica, aquí murió Isabel la Católica, y también aquí nacieron personajes pues, como Bernal Díaz del Castillo, que fue de los primeros en llegar a América y que estuvo con Hernán Cortés en la conquista de México y narró allí todo lo sucedido. Pero bueno, luego os cuento quién fue Bernal Díaz del Castillo en más profundidad. Yo lo primero que quiero hacer es compartir un vídeo, a ver si lo consigo hacer. ¿Comparto la pantalla o comparto un programa? Pantalla 1, ¿no? Creo que sí. No sé si se escuchará el vídeo bien. A ver. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Vale. Sí, vemos tu pantalla. Perfecto. Pues voy a poner este vídeo. No te escucha. ¿Pero tiene audio? Sí, tiene audio. ¿No se escucha? El audio no. Creo que hay que compartirle el audio también porque no. Sí, no estás compartiendo audio. ¿Y eso cómo se hace? Cuando compartes pantalla, Sí. cuando le das a compartir pantalla, hay abajo de compartir sonido, hay que recuadro marcar. blanco hay una cosita Marco la casilla. que te dice compartir sonido de la computadora también. Pues lo pongo de nuevo. Pero, o sea, tienes que dejar de compartir y volverlo a compartir con sonido. Ah, sí, ya compartiste sonido. Ya. ¡Tierra! Ha llegado el momento de recordar como se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los reyes católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los tercios españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Bueno, pues este es el vídeo presentación de lo que es Héroes de la Hispanidad, que como veis es un proyecto que nace con el objetivo de dar a conocer y de divulgar
la historia, los personajes más importantes de la historia de España y de la hispanidad y las efemérides más importantes de esta historia que compartimos en común. Y bueno, os voy a ahora poner una presentación, a ver si se ve, espera, esta de aquí. Y bueno, este es el proyecto que se llama Héroes de la Hispanidad. Yo me dedico al diseño gráfico, a la ilustración, y como me gusta mucho también la historia de España y la historia de la hispanidad, pues un día decidí hace 2 años realizar este proyecto en el que se van sumando cada vez nuevos personajes de nuestra historia. Bueno, pues ¿quién soy? Soy Jesús Medina. Mi verdadero nombre es Jesús Ángel Martín Carvajosa, pero bueno, Jesús Medina digamos que es mi nombre artístico. Jesús es porque me llaman desde niño Jesús y Medina es porque nací en Medina del Campo, que es donde me encuentro ahora además, aunque estuve estudiando 11 años en Salamanca, que Salamanca, bueno, si no lo conocéis, la Universidad de Salamanca es muy importante en la historia porque todas las universidades que se hicieron posteriormente en América estaban basadas en la Universidad de Salamanca. Y bueno, nací el 9 de marzo de 1988, tengo 35 años y bueno, me dedico a la ilustración, al diseño gráfico y a la divulgación de historia en el proyecto Héroes de la Hispanidad. Y bueno, aquí me veis en una foto en Madrigal de las Altas Torres, no se ve, pero está detrás de mí la estatua de Isabel la Católica. Y bueno, justo en ese lugar, a 10 o 20 metros, fue donde nació Isabel la Católica. Por si algún día venís a España, pues venís a conocerlo, que la verdad que es un sitio muy bonito y donde hay unas monjas que están en la casa donde nació Isabel, en el palacio. Ahora es un convento y hay unas monjas que son de Colombia y son muy simpáticas y te explican todo ello, todo el Palacio Juan II. Tiene un patio espectacular dentro. Bueno, ahora os hablo un poco del proyecto Héroes de la Hispanidad, que nace en octubre de 2021. Y bueno, Héroes de la Hispanidad es un proyecto que nace con el objetivo de dar a conocer a los personajes y efemérides más importantes de la historia de España y del mundo hispano, con divertidos dibujos creados por Jesús Medina a través de la web, YouTube y redes sociales. O sea, si buscáis Héroes de la Hispanidad en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok o bueno, OpenSea también es, pues ahí podéis encontrar toda la información que vamos actualizando de Héroes de la Hispanidad, en la que divulgamos pues la historia de nuestros personajes, nuestra historia en común. Y bueno, aquí podéis ver algunos de los personajes que os voy a hablar de ellos a continuación. Vamos con algunos personajes. Empezamos por Don Pelayo. Y bueno, Don Pelayo estuvo en Asturias, fue el que inició la Reconquista, podríamos decir. No sé si sabéis lo que es la Reconquista, así que me gustaría que me fuerais respondiendo. A ver, voy a poner aquí, porque tengo preparado aquí. Jesús, estamos hablando de la reconquista de la península, ¿cierto? Efectivamente, sí. En el periodo de lucha, llamémoslo así, donde toda la península estaba llena de moros. Efectivamente, ¿sí? porque el Islam, los musulmanes, habían invadido la península en el siglo VIII después de Cristo. Y bueno, en el año 722, para ser exactos, fue cuando Don Pelayo inició esa defensa de Asturias, porque bueno, digamos que Don Pelayo estaba en Asturias, que es un pedazo de España que está en el norte, ¿no? Que fue el que resistió y que no llegó a ser conquistado por los musulmanes. Y entonces, bueno, Don Pelayo era el líder, el rey del reino Astur, y fue el que inició esa reconquista de la península que fue culminada, a ver, vamos a pasar a otro personaje, fue culminada por estos dos personajes que fueron los reyes católicos, Isabel y Fernando. Yo no sé si, bueno, me gustaría preguntaros si conocíais a Don Pelayo. ¿Alguno de vosotros? No, bueno. No lo conocíais. No, bueno, aquí no hemos hablado todavía de Don Pelayo. Lo tenemos que apuntar para hablar bien de él. A ver, es un personaje que
la batalla de Covadonga fue hace 1300 años. El año pasado se conmemoró el 1300 aniversario. Así que de él no se tiene muchos datos, no se tiene mucha información. Porque, bueno, cuanto más atrás en el tiempo, más difícil es encontrar información de los personajes. De los que sí que tenemos mucha información es de los reyes católicos, porque además fueron muy importantes y son de hace 5 siglos. Entonces, bueno, pues Isabel y Fernando sí que se conoce mucho de ellos y ellos fueron los que culminaron la Reconquista. La inició Don Pelayo y la culminan ellos cuando conquistan el 2 de enero de 1492 Granada. Recuperan Granada, que era el último lugar donde quedaban todavía musulmanes reinando allí. Y bueno, Isabel y Fernando son muy importantes porque con ellos se conquista América, se descubre América, con ellos se culmina la Reconquista, con ellos nace la moneda más importante de la historia, que fue el Real Español. También Isabel la Católica es muy importante por su testamento y su codicilo. Y una de las cosas que hizo antes de morir, que murió aquí donde me encuentro yo, en Medina del Campo, en la Plaza Mayor, además de la Hispanidad, que se llama así, ella lo que hizo, el 12 de octubre, firma su testamento. El 12 de octubre. Recordamos que el 12 de octubre de 1492 fue cuando Cristóbal Colón descubrió América. Pues 12 años después, ese mismo día, aquí en Medina, y pocos meses antes de morir, Isabel la Católica dicta su testamento en el que va a ir diciendo lo que va a suceder con su reino en el futuro. Y bueno, habla de muchas cosas religiosas también, porque ella era muy religiosa, muy católica, por eso la llaman también Isabel la Católica. Y entre otras cosas, pues dice que ojalá que San Miguel nos salve del demonio, también a San Juan, que quería mucho San Juan. Y bueno, ella dice cómo se debe de reinar después de su muerte y bueno, deja ahí constancia de todo ello, ¿no? Y luego 3 días antes de morir, en el codicilo, esto es muy importante porque fue cuando defiende a los nativos de América y dice algo tan bonito 3 días antes de morir en su lecho de muerte. Dice, y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados. Y si algún agravio han recibido, lo remienden y provean de forma que no se exceda en cosa alguna de lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es ungido y mandado. Y bueno, ella eso lo dice 3 días antes de morir, defiende a los nativos de América con sus palabras y con su codicilo. Y bueno, es muy bonito. Podéis venir aquí, si algún día tenéis la suerte de venir a España, en Medina del Campo podéis visitar el Palacio Real, donde firmó su testamento, donde murió y donde firmó también el codicilo. Así que Isabel la Católica. Jesús, la defensa de los indios por parte de Isabel la Católica, es decir, en el codicilo lo refuerza, porque ella lo hizo desde el instante 1 del descubrimiento de América. Sí, no solo al final, sino que lo hizo desde el inicio. De hecho, ella en Sevilla dicta también una ley que iba en contra de la esclavitud, que abolía la esclavitud. Pero bueno, esto no deja de ser importante también que lo último que defienda Isabel la Católica antes de morir sea la defensa de los nativos de América. Porque recordamos que el codicilo fue 3 días antes de morir, el 23 de noviembre de 1504, que bueno, que fue hace ya 520 años va a ser el año que viene. Así que bueno, Fernando el Católico, la unión de ambos, de Isabel y Fernando, significó también la reunificación de España. Eso es muy importante, porque antes de Don Pelayo estaban los romanos aquí, y antes de los musulmanes, estaban aquí los romanos. Y los romanos tenían una provincia que era toda la península ibérica y se llamaba Hispania. Entonces, ellos recuperan esa unificación, la reunifican con su boda. Se casan en Valladolid, en el Palacio de los Viveros.
Y además, bueno, el cura que les casó también era de aquí de Medina del Campo, que eso también, para alguien que somos, para los que somos de Medina, es importante también recordarlo. Y Fernando el Católico, que descendía también de medinenses, porque aquí, en el mismo palacio donde muere Isabel la Católica y firma su testamento, fue donde nació el padre de Fernando el Católico, aquí en Medina, aunque fuera rey de Aragón. Eso, hay gente que no lo entiende, pero claro, es que cuando Aragón se queda sin rey, digamos que Fernando de Antequera, que era su abuelo, pues le dan el título de rey, o sea, le coronan como rey de Aragón, habiendo nacido en Castilla y siendo castellano. Por eso Isabel y Fernando son familia, son primos lejanos. Tuvieron que pedir una bula al Papa para casarse por eso, porque eran familia. Bueno, vamos a pasar a otro personaje. Si tenéis alguna pregunta de los Reyes Católicos, ¿los conocíais? No. No. ¿Cómo no? Ahora tienes que enseñarles sobre los Reyes Católicos. Yo sí los conocía. Yo por lo menos no. Bueno, a este seguro que le conocéis todos, o casi todos. Ah, sí, Cristóbal Colón. Porque El que conquistó América. ese sí que fue el que descubrió. descubrió América en persona, ¿no? Porque los Reyes Católicos fueron muy importantes para el descubrimiento de América, para facilitar este primer viaje de Colón. Pero bueno, Colón fue el que descubrió América el 12 de octubre de 1942, de 1492, perdón. Y bueno, un personaje muy importante también, porque con él pues se descubre un nuevo mundo. Él quería llegar a las Indias, que era Asia, por occidente, y se encuentra con un continente que nadie sabía que existía, o por lo menos no había información sobre ello. Si alguien lo había descubierto alguna vez, pues habría sido muy en el pasado y no sería consciente de la magnitud de lo que habría descubierto, pero con Cristóbal Colón se descubre oficialmente América. Yo tengo una persona que había visto que había llegado a América y era, no recuerdo el nombre bien, pero era un noruego que llegó y cuando se regresó apenas hablaba de eso. Pero claro, eso dicen, que puede que hayan llegado los vikingos, que eran los noruegos, claro, de Noruega, no el norte de Europa, pero no se sabe con hay exactitud. pruebas tampoco. Es decir, es un relato, pero y hay muchas pruebas falsas, además, que eso es lo que nos hace poder creer que es mentira. Entonces, bueno, lo dejamos en duda, pero lo que sí que es cierto es que con la llegada de Cristóbal Colón sí que cambia el mundo para América y para Europa. O sea, es cuando realmente tiene trascendencia el descubrimiento. Y para mí es el descubrimiento oficial de América, aunque digan otros que no, pero bueno, no lo han demostrado. ¿A este le conocéis? Hernán Cortés. Hernán Cortés conquista México y bueno, fue la historia de Hernán Cortés también muy conflictiva. Él nace en España, en Medellín, una ciudad que se llama Medellín, pero una localidad pero que está en Extremadura, que no es la de Colombia, porque en Colombia hay otra Medellín que está hecha en honor a donde nació Hernán Cortés. Y Hernán Cortés lo que hace es, llega a lo que hoy es México, que lo llamarían el virreinato de la Nueva España, y se encuentra allí al imperio mexica o azteca, que tenía a muchos pueblos subyugados, que tenía, bueno, pues al final era un pueblo que en algunos aspectos estaban muy atrasados porque hacían prácticas como el canibalismo o como los sacrificios humanos. Y entonces cuando llega Hernán Cortés pone de acuerdo a los pueblos que estaban oprimidos por los mexicas o aztecas y entonces les pone de acuerdo para luchar por la libertad. Entonces consigue que los pueblos que vivían en México se liberen pues del yugo, de la esclavitud de los mexicas o aztecas. No sé si a Hernán Cortés le conocíais. No le conocíais. Pasamos a otros dos personajes. Bueno, tú, Mabel, me puedes preguntar lo que quieras, que si no me canso de hablar tanto. Bueno,
Sí, al lado de Hernán Cortés. No sé si ya tienes al personaje de Doña Marina o lo tienes en proyecto. Todavía no. Estoy animándole a la gente porque ahora la gente puede participar y elegir a los nuevos personajes haciendo donativos con héroes de la hispanidad. Pero bueno, es uno de los candidatos, de los próximos candidatos, es Marina la Malinche, que fue una mujer que era nativa de Mesoamérica, de México, y hacía de traductora entre los españoles y los que vivían allí, los nativos. Y tuvo un hijo con Hernán Cortés. El primer hijo de Hernán Cortés lo tuvo con una nativa de México que fue Marina la Malinche. La llamaban la Malinche. Bueno, estos dos personajes son muy importantes también, Magallanes y Elcano. Y bueno, sobre todo para los que sois de Argentina, porque con ellos, aparte de darse la primera vuelta alrededor del mundo, se descubre todas las costas que hay alrededor de Argentina. Se dibuja el mapa de Argentina con ellos. O sea que para los que sois argentinos, Magallanes y Elcano, muy importante es que les conozcáis. Magallanes quería hacer lo mismo que Cristóbal Colón, que era llegar a Asia por Occidente, mediante los barcos. Pero se encontró, bueno, él sabía que había un continente, Cristóbal Colón se encontró un continente y entonces no pudo llegar a Asia. Pero Magallanes y Elcano sí llegaron a Asia. Y lo hicieron a través de un estrecho que está en Argentina y en Chile, que se llama el Estrecho de Magallanes. No sé si lo conocéis, lo llamaron así porque lo descubrió Magallanes, que era el que capitaneaba los 5 barcos con los que fueron a hacer la vuelta al mundo. La primera vuelta alrededor del mundo, muy importante. Y salieron 5 barcos. Sí, salieron 5 y llegaron solamente uno a su destino. ¿Y sabéis cómo se llamaba el barco que llegó? La nao, porque se llamaba nao. ¿Cómo se llamaba ese barco, esa nao? Muy bonito el nombre y muy significativo. Se llamaba Victoria. La Victoria. Y volvieron 18. Fue un viaje lleno de penurias, ¿cierto? Salieron 250 aproximadamente y volvieron 18, que fueron los que hicieron la primera vuelta alrededor del mundo. Y luego volvieron otros cuantos que se habían quedado, bueno, pues atrapados porque les capturaron los portugueses. Porque Magallanes nació en Portugal, que es el de la izquierda, ¿no? El que va vestido de amarillo. Pero aunque naciera en Portugal, él se nacionalizó castellano. O sea, esta primera vuelta al mundo la hizo Castilla, de la mano de Carlos V, el emperador y el rey de España. Carlos I de España, V del Sacro Imperio, emperador. Y el de la derecha es Elcano, que ese sí que nació en Castilla, nació en el País Vasco, en Guetaria, una localidad vasca pesquera y que tiene mar también, o sea, que tiene mar y tiene puerto. Y bueno, cuando Magallanes muere, y eso lo vamos a ver muy bien en el mapa después, pero cuando Magallanes muere, luego, porque le matan en una isla en Mactán, en Filipinas, pues Filipinas también fue parte de España. Lo descubrieron, bueno, no lo descubrieron ellos, pero ellos llegaron a Filipinas y consiguieron que España se hiciera con ello, de la mano de Felipe II ya. Pero bueno, estos personajes muy importantes, Magallanes y Elcano, porque dieron la primera vuelta alrededor del mundo. ¿Y sabéis lo que iban buscando? Esto es muy importante. Iban buscando especias, porque las especias valían más que el oro en aquella época. Y iban buscando una especia que se llama el clavo, que mira, tengo un bote aquí en casa, os lo voy a traer para que lo veáis, que es muy curioso. Creo que todos conocemos el clavo. Además, las especias, ¿por qué eran tan importantes? ¿Quién se acuerda? Para conservar los alimentos, no sé. Claro, eran muy importantes para conservar los alimentos. Y en ese tiempo estamos hablando del inicio de la Edad Moderna. Precisamente el descubrimiento de América marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Pues de todas maneras no había luz eléctrica ni las comodidades que hoy tenemos. Entonces la conservación de los alimentos era un tema increíblemente prioritario. No había neveras.
Claro. Todas las cosas y todos los alimentos se conservaban gracias precisamente a las especias que tienen unos aceites esenciales que inhiben y matan cualquier tipo de gérmenes. Efectivamente. Y entonces era un tema de interés prioritario para todos los reinos, porque pues si la población se enfermaba o no tenía alimentos, era una situación muy grave. Totalmente. Mirad, aquí tengo una especie del clavo. ¿Veis que se parece a un clavo? Por eso lo ¿Lo llamamos conocen? Sí, sí, yo creo que yo tengo clavo de olor. Si lo Creo coméis, Clavo de olor, efectivamente. Eso Es un desinfectante impresionante y además también es analgésico. Se eso es. usaba en los inicios de la odontología, también lo usaban en odontología. Y si lo coméis, tiene un sabor muy fuerte, muy fuerte. Así que hay que comerlo o en cachitos en la comida o molido también. Pero si lo coméis así directamente, sabe muy fuerte. que Se te duerme la lengua. Sí. Tiene una pregunta, Juanjo y Santi tienen una pregunta. yo quería decir una cosa, de que el texto que habíamos hecho de hace poco, de cómo es el rollo del español en Filipinas. En 1898, la reina María Cristina de Borbón por los Estados Unidos de América a renunciar a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Yo hice como una pequeña narración de Estados Unidos de América para la reina María Cristina de Borbón. Señora María Cristina de Borbón, si no renuncia a Cuba, Puerto Rico y Filipinas, bombardearemos Canarias. Con mucha prisa, la reina María Cristina de Borbón tuvo que firmar la renuncia oficial de España a Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el Tratado de París. Muy bien. Pues es una pena. Se perdió Filipinas hace ya 120 años. Bueno, un poco más, 125 así. Y bueno, pues sí, la verdad que eso fue lo que ocurrió. Muchas gracias, Juanjo, por tu redacción. Y aquí dibujé un mapa de las Islas Canarias. Ah, muy bien. Yo he estado en Canarias. He estado en Tenerife, en Gran Canaria y en Lanzarote. Que las tienes ahí pintadas. Muy buen clima siempre en Canarias y muy buena gente. De allí es muy famoso el plátano. Nosotros teníamos un invitado que se llamaba Diego de la Guardia. Es verdad que no me acuerdo cuál fue esa batalla de que en Canarias se les acabaron las municiones y empezaron a tirar cualquier tipo de cosas para defenderse. Sí, qué bueno. Sí, le conozco a Diego, buen amigo mío. Vamos a pasar a otro personaje. Bueno, este es el emperador Carlos, que fue rey de España y emperador del Sacro Imperio. El Sacro Imperio Romano, pero bueno, fue un imperio romano nuevo. Y este fue el nieto de los reyes católicos. Y fue muy importante también porque con él se fue expandiendo España por América. Con él se da la primera vuelta alrededor del mundo también. Magallanes y Elcano dan la primera vuelta al mundo gracias a que Carlos confía en ellos, confía en su viaje. Y bueno, pues un personaje muy importante también de la historia de España, el emperador Carlos, que estuvo también reinando en media Europa. Así que era uno de los personajes más importantes de la historia y el más importante posiblemente de la época. Este es su hijo, Felipe II, que bueno, nace en Valladolid y que está aquí al lado, una ciudad que está aquí cerca, y luego pasa la corte, la lleva a Madrid. Y con él, por ejemplo, pues las Filipinas se convierten en españolas. Por eso se llaman Filipinas. Filipinas es en honor al rey Felipe II. Hay otra cosa, Jesús, es que estos reyes, Isabel y Fernando y Carlos y Felipe II eran católicos. Sí, todos ellos. Entonces, esta monarquía y toda esta línea de gobierno que fue católico tenía precisamente como directrices de gobierno los valores católicos.
Es la razón por la que siempre donde llegaron pusieron evangelización, hospitales, escuelas, y se esforzaron mucho en que hubiera un sistema jurídico que fuera eficaz y que protegiera a todas las personas del reino, de ambos lados del Atlántico. Sí, así es. Nosotros en este momento tenemos asociado que un rey puede ser como el rey de Inglaterra actual o como la señora mamá que estaba antes. Pues así no eran los reyes de España y los reyes católicos, porque tenían otra forma de pensamiento basada en esos valores que son en los que todavía hoy nosotros creemos y son importantes. Así es, así es. Y bueno, al final estos reyes son muy importantes también para América, porque con ellos es cuando llega, o sea, se descubre América con los reyes católicos, pero la expansión y la civilización de América o digamos, ese aporte que le da la cristiandad a América, pues ya más contundentemente, digamos, con Carlos V y Felipe II. Y bueno, Felipe II, pues un gran rey también, gran personaje, que por cierto, tenía una frase muy bonita que seguro que a algunos os suena, que decía que en España nunca se ponía el sol, era el imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Por qué no se ponía nunca el sol? Porque como había territorios en todas las partes del mundo, pues nunca se hacía de noche, siempre era de día en algún sitio. O si no era en Filipinas, era que está en Asia, era en América. Y si no, en España, que está en Europa. O sea, al final, y con él también hay que decir otra cosa muy importante, se vuelven a unificar España y Portugal. Porque Portugal, recordamos que con los romanos estaba unida a España, se llamaba Hispania, todo junto, y luego fueron reinos separados, pero en la época de Felipe II se reunifican durante, creo que fueron 80 o 60 años. Y Brasil también, claro, porque Brasil pertenecía a Portugal, pues también. Y toda la costa africana que pertenecía a Portugal. ¿A este le conocéis? A lo mejor los colombianos le conocéis. Blas de Lezo. ¿Le conocéis? Bueno, muy importante porque él... Colombiana. Sí, yo sí lo conozco. ¿De qué le conocéis? A ver. Blas de Lezo. Blas de Lezo fue manco, tuerto y cojo. Sí, bueno, manco no, tenía una mano, pero no la podía mover bien. Pero sí que era tuerto y le faltaba una pierna. Y bueno, Blas de también Lezo, ayudó en la defensa de una ciudad de Cartagena de Indias, en la muralla de Cartagena, la ciudad amurallada. Yo fui allá. Efectivamente. Del ataque de los ingleses querían atacar Cartagena de Indias, que era un puerto, una ciudad muy importante de lo que en su día era el virreinato de la Nueva Granada, que estaba en América, hoy es Colombia, hoy pertenece a Colombia. Pues Blas de Lezo defendió Cartagena de Indias y los ingleses, que ya habían llevado una flota impresionante, ya se pensaban ganadores de la batalla y habían hecho unas monedas en las que se veía a Blas de Lezo arrodillado ante el rey de Inglaterra, porque para ellos iban a perder ya la batalla. Pero cuando llegan los ingleses se encuentran una trampa de Blas de Lezo que primero hunde sus barcos, les impide llegar a la costa, luego cava unas zanjas en la fortaleza y cuando quieren escalar con las escaleras no pueden y entonces acaban con ellos a las puertas de la fortaleza. También la trampa más reconocida es que se llama del fuerte San Felipe al fuerte de Boca Chica, que tendieron una cadena inmensa y porque no veían. Sí, también es muy famoso. Le llamaban el medio hombre, porque como le faltaba una pierna, un ojo y la mano no la movía, pues le llamaban el medio hombre. Y nació en Pasajes, en el País Vasco, que hoy es el País Vasco, pero en su día era Castilla, pertenecía a Castilla. Pasamos a otro personaje. San Junípero Serra. ¿Este personaje le conocéis? Este fue famoso...
Ahorita la está dando yo como para pararme un poquito porque... Creo que Juan Ángel debe cerrar tu micrófono. Gracias. Listo. Vale. Junípero Serra, que nace en Mallorca, bueno, fue un fraile franciscano, profesor, doctor en filosofía y teología. Y bueno, se trasladó a América, donde fundó 9 misiones españolas en la Alta California y presidió otras 15. Bueno, pues él fue muy importante en las misiones que se hicieron en lo que hoy es Estados Unidos, que en aquel entonces era el norte del virreinato de la Nueva España. Y hace poco tiraban estatuas de San Junípero Serra como si hubiera sido un genocida o algo parecido. Pero fue una de las personas que más hizo por los nativos de América. Lo que pasa es que ahora, como hay un movimiento por hacer creer a la gente que los españoles fueron los que hicieron un genocidio cuando fueron los ingleses, pues bueno, pues fijaros la falsedad en la que vivimos hoy en día. Que se le tire y se le insulte, se le tire su estatua y se le insulte a un personaje tan bueno y tan buena persona como fue San Junípero Serra, pues es lamentable hoy en día que eso pase. Pero bueno, en California pues se le recuerda por todas esas misiones tan importantes que hizo. Pasamos a otro personaje. Este también estaba en Estados Unidos, bueno, en lo que era el Virreinato de la Nueva España. Luego se independizó México y Estados Unidos también. Bueno, y al final el pobre Jerónimo, que era católico y hablaba español, era un indio que luchó contra los gobiernos de México y de Estados Unidos por la libertad de su pueblo. Libertad que ya tenía antes con los españoles, pero que la perdió al independizarse México. Y México, cuando se independiza, o sea, Estados Unidos ayuda a independizarse a México y luego le declara la guerra y se queda con la mitad del territorio de México. Por eso, bueno, hay un estado, por ejemplo, en Estados Unidos que se llama Nuevo México, porque pertenecía a México, pero se lo quitaron en una guerra. Así que para que veáis, les ayudan a independizarse de España y luego les declaran la guerra. No tiene mucho sentido, ¿no? Pues fue la estrategia. Primero los aislaron, los dejaron solos y una vez solos les rompieron la mitad del territorio y perdió el México, la Nueva España. Ahí quedó el 60% del territorio de la antigua Nueva España y México quedó poquito. Y al pobre Jerónimo y a toda su familia les querían meter en reservas para aislarles, para que no molestaran, ¿no? Para que no molestaran, las reservas eran un sitio donde metían a los indios para que no molesten y para que estén ahí como en una cárcel metidos, pero un poco más grande, ¿no? Realmente esas reservas parecían campos de concentración. Claro. Eran, digamos, un poco más grandes en territorios, pero eran unos sitios, unos territorios demarcados, pequeños, de mala calidad, muchas veces sin agua, sin recursos, sin tierras cultivables, sin ganadería. Y eso lentamente fue haciendo que lo que quedaba de los pueblos indígenas fuera extinto. Pero sí, esa ya se tienen que ir. Bueno. No lo he oído, no sé qué ha dicho. No, parece que hay quien tiene otros niños que nos acompañan, pero tienen otra actividad y se estaban despidiendo. Ah, vale. Bueno, pues el indio Jerónimo era un apache bendoqui, era el jefe militar. Y bueno, mataron a su familia y él pues quería vengarse y le mataron, creo que fue los Estados Unidos, creo que fue el gobierno de Estados Unidos o el de México, no sé, no lo recuerdo muy bien. Pero vamos, que él estaba todo el día en guerra con Estados Unidos y con México. Por eso, porque les querían recluir en reservas y él quería vivir en libertad. Y bueno, ya veis que tenía un rifle y, o sea, ya era de hace menos tiempo. O sea, estamos hablando del año 1000, cuando nació Jerónimo fue en el año 1829. Y murió en 1909. O sea, que fue hace 150 años aproximadamente, hace poco.
Jesús, una pregunta. Sí, dígame. A Jerónimo lo mataron, no se alcanzó a salvar. ¿Y cómo hizo la venganza? Porque nos estás diciendo que mataron a toda su familia. No nos dijiste qué pasó con Jerónimo. No, él murió de neumonía, pero mataron a toda su familia, menos a él no le mataron. Y él, pues lo que hizo fue luchar hasta su muerte contra los que habían matado a su familia. Muy buena pregunta. Vamos a cambiar de personaje. Bueno, es que os he metido aquí personajes que son de América, porque podía haber metido otros personajes, pero he querido meter personajes importantes para la hispanidad y también personajes importantes para América. Bueno, aquí tenemos a dos personajes muy importantes para la historia de América y sobre todo del mestizaje. ¿Sabéis lo que es el mestizaje? ¿Qué es? A ver si alguien me lo sabe decir. Cuando las dos razas se mezclaron, las europeas y las indígenas, y empezaron a tener hijos. Efectivamente. Y aquí tenemos a Alonso de Ojeda y a la Guaricha, que la llamaron Isabel, y fue uno de los primeros matrimonios mestizos que se conoce. Y bueno, por ejemplo, os voy a hablar de Isabel de la Guaricha, que bueno, esto ocurrió en la zona de Venezuela, de lo que hoy en día es Venezuela. Y doña Isabel, la india Guaricha, es una de aquellas a ver si lo digo bien, de Coquibocoa, es una de aquellas mujeres indígenas de cuya belleza hablaban admirablemente los primitivos cronistas, y a quien abre su corazón desde el primer instante el descubridor Alonso de Ojeda. Le cautivó por su atractivo y Ojeda incluso la llevó a España, con lo que fue la primera venezolana en pisar el viejo mundo, o sea, en pisar Europa. Isabel es la primera nativa americana de quien pueda saberse algunos detalles por las crónicas. O sea, Isabel es de los primeros nativos que se conocen de América y la primera mujer de Venezuela, de lo que hoy es Venezuela, en visitar España. Se casó con Alonso de Ojeda y, bueno, pues fue uno de los primeros matrimonios mestizos que fue una de las bases, ¿no?, de la conquista de América por parte de España, fue el mestizaje. Muy importante. Y una historia de amor muy linda también, o sea, no solamente por el mestizaje, sino porque toda la crónica habla del profundo cariño que se tenían. Tuvieron 2 hijos. Muy bonita historia de amor entre ambos, para que luego digan que los españoles cuando llegaron allí que eran, bueno, genocidas, violadores, no sé qué, todo mentiras. O sea, para vosotros, quedaros con eso, con que el mestizaje era la unión de españoles o castellanos con los nativos de América. Y tenían hijos y los querían igual, vamos, y tenían los mismos derechos y las mismas opciones de llegar a ser importantes en sus vidas. O sea, no por ser nativo ibas a ser menos que un español. Al final, eso desde Isabel la Católica desde el principio lo dijo muy claro, que todos eran súbditos de la corona castellana y que todos eran hijos de Dios. O sea, que al final en eso se caracterizaba la conquista de España, a diferencia de otras en América, en que se respetaba la vida de las personas y los bienes, todo ello. Vamos a pasar a otro personaje. Pedro de Valdivia. ¿Le conocéis? Bueno, Pedro de Valdivia fue un conquistador español de origen extremeño y, bueno, Valdivia viajó a América formando parte de las huestes de Francisco Pizarro, gobernador del Perú. Y con el título de teniente gobernador otorgado por Pizarro, Valdivia lideró la conquista de Chile a partir de 1540. Fue fundador de las ciudades más antiguas del país, incluyendo la capital, Santiago de Chile, en 1541, La Serena, Concepción, Valdivia, que lleva su nombre, una ciudad que lleva su nombre, la Imperial. Además, dispuso la fundación de las ciudades de Villarrica y Los Confines. Así que muy importante para Chile, sobre todo, y para Perú también, porque también era parte del virreinato de Perú en aquella época, Chile. Así que Pedro de Valdivia, otro personaje importante de la historia de América y de la historia de la hispanidad.
Este es otro personaje importante también. Álvar Núñez, cabeza de vaca. Nació en Y Jerez de una la de las Frontera. historias, todas las historias de los conquistadores son épicas, Sí, sí, muy pero la bonito. de cabeza de vaca es impresionante, porque le pasó tanto y tantas veces estuvo a punto de morir y nunca murió, que es fantástico. Yo creo que más adelante, cuando la historia nuestra avance y se conozca más, una película de Álvar Núñez, cabeza de vaca, Por hay que supuesto. hacer. Tenía más vidas que un gato. Sí. Bueno, fue un conquistador español, nació en Jerez de la Frontera, que está en Cádiz, en España, y bueno, exploró la costa sur de Norteamérica, desde la actual Florida, pasando por Alabama, Mississippi y Luisiana, y se adentró en Texas, Nuevo México, Arizona y en el norte de México hasta llegar al Golfo de California, territorios que pasaron a anexionarse al Imperio Español dentro del Virreinato de la Nueva España. Antes de iniciar su segundo viaje a América, esta vez para el sur, el rey Carlos I de España le otorgó el título de segundo adelantado y lo nombró capitán general y gobernador del Río de la Plata y del Paraguay. Y bueno, el Río de la Plata ya sabéis que es Argentina, Uruguay, toda esa zona, para los que sois de allí, para que lo sepáis. Vamos con otro personaje. Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. ¿Conocéis la historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe? Sí, Muy bonita historia. ¿Tú te la conoces, Mabel? Por supuesto, bellísima historia. Y A ver, Juanjo la aquí en conoce. Colombia el nombre de Juan Diego es popular. Sí, Hay hartos Juan Diego. sí que es verdad. Juanjo, ¿ibas a decir algo? Sí, ¿por qué al personaje anterior le pusieron ese apellido cabeza de vaca? Bueno, los apellidos vienen para identificar a las personas. Por ejemplo, si tú te llamabas Juanjo en aquella época y tú a lo mejor, no sé exactamente por qué se le llamaba cabeza de vaca, pero tú a lo mejor que criabas vacas, pues a lo mejor te llamaban el de cabeza de vaca porque te llamaban así, o porque tenías vacas, o por lo que fuera. O sea, al final los apellidos están relacionados con, con tu vida, con el lugar de donde nacías, donde vivías. Y seguro que algunos de vuestros apellidos pues tienen que ver con que vuestros Creo que antepasados... yo tengo un apellido español. Yo soy Casas, creo que el Casas es español y el Claro, Hernández, o creo que es al revés. pues por ejemplo, tú imagínate que en aquella época hubiera un Juanjo que vivía en un castillo y otro que vivía en unas casas. Pues tú eras Juanjo el de las casas. Por eso, Juanjo Casas, ¿sabes? Por eso, de ahí vienen los apellidos. Bueno, Juan Diego y la Claro, Virgen de Guadalupe, que nos estaba contando la historia Mabel, que yo quiero que nos la cuente ella, a ver qué tal se la sabe. bien. Juan Diego era ayudante del cura párroco en el virreinato de la Nueva España, y cuando iba ya estaba más pacificada todo ese lugar donde antes hubo muchísimos sacrificios humanos. Juan Diego tuvo la primera aparición de la Virgen de Guadalupe. Sí, Ella le dijo que por favor hablara con el señor cura y le dijera que quería que le señaló el sitio específico donde quería que le hicieran una casita. Y Juan Diego fue y le dijo al cura. Y el cura le dijo, no, pero usted me está tomando el pelo. ¿Cómo así que tiene una aparición y quiere que gastemos un montón de plata y recursos que a veces no son fáciles para hacer una casita allá donde usted dice? Además, en ese sitio era donde también estaban haciendo un montón de sacrificios. Nosotros no queremos arrimarnos por allá. Y entonces volvió Juan Diego al sitio y dijo, no, que ahí no la van a hacer. Ve que no y le me insiste. creen. Le No dijeron, me, dijo Juan Diego a la Virgen, que se le volvió a aparecer, no me creen, necesito alguna prueba o algo porque no me creen. Y entonces la Virgen María, que se le apareció en el cerro otra vez, le dijo, mira, ¿ves aquellas flores que hay allí?
esas flores ni en esta época del año ni son de aquí, es imposible que crezcan. Coge las flores con tu tilma, con tu tela que llevabas colgada alrededor del cuello, la que veis que lleva colgada alrededor del cuello, llévaselas al obispo o al cura, como decía Mabel, para demostrarle bueno, que sí que es un milagro, que sí que he aparecido y he pedido que hagáis una basílica, porque luego hicieron una basílica allí, ¿no? La Basílica de Guadalupe, en México. Sí. Y entonces, cuando Juan Diego va cargado con las flores para enseñárselas al obispo y las muestra, de repente aparece en la tela, en la tilma, la Virgen María pintada. Es un milagro, algo increíble que todavía se conserva y que está en la Basílica de Guadalupe. Podéis encontrar, mira, tengo aquí, además, tengo una lámina que me regaló un amigo mexicano que está bendecida en la Basílica de Guadalupe. Lo voy a enseñar. Además, esas tilmas se hacían con yute y la vida útil del yute es de 20 años. Pero la tilma de Juan Diego, ¿cuántos años tiene? Casi 500 ya. Mira, ¿Sí? aquí la tengo. Aquí la tengo. Mira. Entonces, mira, este personaje nació en 1474, pues tiene más de 500 años, sí. 500 años, no sé cuándo fue exactamente la aparición. En 1574, me parece. Espérate, a ver si lo pone por aquí. 1531, o sea que todavía no se ha cumplido 500. El 9 de diciembre fue. Y bueno, aquí tengo a la Virgen de Guadalupe, como veis, una lámina que me regaló un amigo mexicano que vive aquí en Medina. Y bueno, vamos a pasar a otro personaje. Y bueno, sí que es importante decir que a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe y de esta historia de Juan Diego, empezaron ya más a creer en la religión católica. Porque hasta entonces algunos eran reacios a creer que ese era el Dios verdadero, el Dios católico. Entonces, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, fue un antes y un después. Fue un cambio para la mentalidad de todas esas personas, de todos los nativos de América. A partir de entonces ya la gente empezó a creer que era verdad y que... Porque vieron que era un milagro que se apareciera la Virgen y les convenció. Además que la Virgen estaba pintada con motivos típicos de México, que es muy importante. De México, sí. Y hay una serie de apariciones de la Virgen a lo largo y ancho del territorio americano. Aquí en Colombia también está la Virgen, la aparición en Nuestra Señora de las Lajas. Hay un milagro asociado con Nuestra Señora de Chiquinquirá. En Chile está Nuestra Señora del Cobre y Nuestra Señora de Peña Blanca. De manera que la figura de la Virgen está asociada precisamente a ese acompañamiento de la evangelización. No fue un hecho solamente de los curas, sino que también hubo ahí otro tipo de ayuda y que hoy día se ve en cada camino, por lo menos acá en Colombia, pero también en México, donde existen vírgenes en las carreteras. Uno para y hay un alto de que es un sitio para orarle a la Virgen. No sé en España cómo sea, pero aquí en todas las carreteras, en los recodos, se ven espacios para la Virgen. Aquí hay mucha devoción por las vírgenes y en toda iglesia que se precie está siempre la Virgen presente. También la Virgen representa la maternidad y representa la familia, ¿no? Esos valores católicos, esos valores que debemos de seguir manteniendo y de seguir inculcando, porque al final, si defendemos la maternidad, la familia, pues al final seguiremos siendo un pueblo fuerte, seguiremos, si no, lo vamos a perder. Ya se está viendo que, bueno, con todas estas ideologías nuevas que son muy perversas para los niños, que les enseñan cosas que son lamentables, muy repugnantes en muchos casos,
desnudos, de gente... Bueno, no voy a dar mucho detalle Sí, porque... Pero lo que sí que es importante es que sigamos defendiendo los valores que representa la Virgen, que representa la Virgen María, que es la maternidad y la familia. sí, acogernos precisamente a defender y mostrar y comportarnos de acuerdo a nuestros valores que finalmente nos producen una vida tranquila, una vida próspera, una vida buena. Pues sí, ¿Sí? con sentido. Y luego inculcarle a nuestros hijos todos esos valores, que eso es muy importante también. Vosotros Creo que había una pregunta, Jesús. sois el futuro. Vale, pues decidme. No sé si era Eileen o porque me salió aquí. ¿Quién tenía una pregunta? No sé. Eileen o Isabela. A ver, espérame. No sé, yo vi Sí que que alguien estamos quería muchos preguntarte al algo. final. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 me sale aquí, o 14, sí. Bueno, pues vamos a pasar a otro personaje. Bernal Díaz del Castillo. Bueno, este le tengo mucho cariño porque nació aquí, muy cerca de aquí, de donde yo vivo, a 200 o 300 metros, o un poco más a lo mejor. Nació Bernal Díaz del Castillo. Hay una placa donde se sabe exactamente la ubicación del lugar donde nació. De hecho, bueno, tengo un libro en el que sale incluso una foto de la casa exacta donde nació, que ya la tiraron, pero se conserva una fotografía de ella. Y bueno, este personaje estuvo con Hernán Cortés en la conquista Díaz de del México. Castillo, pero también fue cronista, ¿sí? Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Fue conquistador y cronista de la conquista del virreinato de la Nueva España, lo que hoy en De día la es Nueva México. España. Jesús, ya Eileen pudo abrir el micrófono, que no lo Ah, podía vale. abrir y no podía Pues que nos preguntar. pregunte lo que quiera. No, solo quería decir algo. Cuéntanos. Adelante. Cerca de la finca de mis abuelitos hay una estatua de una virgen. Muy bien. Pues mira, aquí tenemos a la Virgen de Juan Diego, que esta está en una, la podéis buscar, en una tilma en la Basílica de Guadalupe. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo, que nace aquí en Medina del Campo, que seguramente se recibió este nombre del castillo porque aquí tenemos un castillo precioso en Medina del Campo que además lo culminaron los Reyes Católicos y se convirtió en el castillo más importante a nivel defensivo de toda Europa. Se llama el Castillo de la Mota. Se conserva todavía, es precioso. Si algún día venís, merece la pena que lo conozcáis. Y Bernal Díaz del Castillo, que seguramente le llamarían del Castillo porque era de una villa donde había un castillo, entonces por eso vienen los apellidos. Y él narró, pues muchas de las cosas que hoy en día se conocen de México es gracias a él, porque él fue en sus crónicas, que era como un diario, iba contando cada vez que desembarcaban en un nuevo lugar, pues mira, nos hemos encontrado hoy indios de paz, que eran indios amistosos. Otros días indios de guerras, indios que les atacaban ya desde el primer momento. La conquista no fue fácil, porque cualquier otro hubiera dicho, bueno, pues a todo el que me tire flechas o lo que sea, me le cargo y se acabó. Bueno, aquí había luchas, efectivamente, porque también tenían que defender su vida, eran pocos los españoles cuando llegaron allí. Pero lo que siempre intentaron fue inculcarles y respetar sus vidas de todos aquellos que no les atacaban. O sea, los que venían en son de paz siempre intentaban inculcarles la religión católica y el respeto a la vida a todos esos nativos. Si se encontraban nativos indios que les atacaban, pues estaba claro que se tenían que defender, no iban a dejarse matar. Entonces, bueno, Bernal Díaz del Castillo, un personaje muy valiente también, que escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que murió en Guatemala, por si hay alguien aquí de Guatemala, Santiago de Guatemala. Y bueno, un personaje muy importante también para conocer la historia de México o del virreinato de la Nueva España es Bernal Díaz del Castillo, y que cuenta también la conquista de México, de Tenochtitlán, del Imperio Azteca. Hay otra cosa, Jesús, que es
importante resaltar, y es que los indígenas sin España se peleaban entre ellos y se estaban acabando. Sí. Es decir, España permitió que hubiera una lengua vinculante entre todos los indígenas desde el río San Lorenzo hasta Tierra del Fuego, y todos pudieron hablar y todos pudieron aprender a no matarse entre sí, porque a respetar la vida de los demás, efectivamente. A respetar la vida del otro, a tener un sistema jurídico que permitiera vivir uno con otro y comerciar entre sí, tener otra vida diferente a la que existía antes. Y luego también España también hizo perdurar su cultura, la que había antes de la llegada de los españoles, porque con los españoles se hace, por ejemplo, la gramática del quechua, de las lenguas originarias de América. Y entonces, bueno, pues eso de que dicen de que terminamos con toda civilización allí es mentira. Y aparte, una de las cosas que hicieron los españoles cuando llegaron fue recopilar las lenguas que allí se hablaban en libros gramaticales, que incluso son más antiguas que la del inglés o la de idiomas europeos. Es muy importante también eso. Y Bernal Díaz del Castillo fue uno de los personajes más importantes para conocer la historia de México o del virreinato de la Nueva España. Bueno, este es otro personaje también que nació aquí cerca, en Sant Hervás de Campos, en Valladolid, y es Juan Ponce de León, que fue el personaje que descubrió la Florida en Estados Unidos, pero que al principio pertenecía al virreinato de la Nueva España. También se dice de él que iba buscando la fuente de la eterna juventud. Eso es una historia, una leyenda que se cuenta, muy bonita también, pero bueno, no sabemos hasta qué punto es verídica, pero es bonita también contarla, porque de ella se pueden sacar muchas historias para películas, series o libros, ¿no? Esta historia de Juan Ponce de León, que bueno, fue primer gobernante de Puerto Rico también, y bueno, es uno de los conquistadores también más importantes de la historia de España. Vamos a pasar a otro personaje. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿La conocéis? Sor Juana Inés de la Cruz. A ver, cuéntanos, ¿quién fue? Yo. A ver, Isabela. Isabela, cuéntanos. ¿De dónde eres, Isabela? Colombia. ¿Quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? Una monja. Pero me acuerdo. Monja y escritora. Sí, que era de la zona de México, del Virreinato de la Nueva España, y que bueno, fue uno de los máximos exponentes del siglo de oro de la literatura en español, y también incorporó el náhuatl clásico, que es una lengua de origen prehispánico de México. Y bueno, se llamaba la 10ª musa y fue una mujer muy importante en la escritura. Era poeta y escritora, y en el teatro también escribía teatro. Y bueno, la verdad que una mujer importantísima para México, para la literatura, y se le recuerda mucho, nos recuerda mucho a Santa Teresa de Jesús, que fue otra monja de aquí, de España, que nació en Ávila, que murió en Alba de Tormes, en Salamanca, y que también fue importante por lo que escribió, ¿no? Por sus poemas. Sor Juana Inés de la Cruz es como ella, pero en México. Un poco posterior también. Fue bastante posterior. Vamos a pasar a otro personaje. Ya no tenemos más personajes, este era el último. Ahora tenemos alguna efeméride. Efemérides, ¿qué son las efemérides? Son acontecimientos históricos importantes y muy relevantes que han pasado en nuestra historia. Vamos a ver qué efemérides tenemos por aquí. La primera, la conquista de Granada, que fue cuando se culminó la Reconquista. Como hemos dicho antes, don Pelayo comenzó la Reconquista en el año 722 y en el 2 de enero de 1492
los reyes católicos culminan la reconquista y aquí se ve a los reyes católicos montados a caballo y enfrente está Boabdil, que era el emir de Granada, el último emir del reino nazarí de Granada. Y de fondo vemos la Alhambra y la ciudad de Granada amurallada. Y este cuadro representa la entrega de Granada a los reyes católicos. Y le entregaron unas llaves simbólicas que representan esa culminación de la reconquista, ¿no? Y esa entrega de la ciudad. Y bueno, fue un momento muy importante porque por fin la península volvía a ser totalmente cristiana. Y entonces, bueno, pues fueron casi 800 años de guerra para recuperar la península y que volviera a ser cristiana. La reconquista de España. ¿La conocíais? ¿Es la historia de la reconquista? Hay otra cosa que es importante resaltar de esta entrega de las llaves de Granada, y es que en esta guerra que se gana no hay una humillación del vencido. No fueron los reyes católicos a humillar al rey de Granada y al musulmán, no, sino que hubo un acuerdo que se cumplió efectivamente, pero sin maltratar al otro. Sitiaron la ciudad y un poco que les obligaron a que la cedieran, les obligaron a que se la dieran. Porque para ellos pues era suya, porque al final España en tiempos de los romanos era católica y los que habían invadido la península fueron los musulmanes, no al revés. O sea, España lo que hizo fue recuperar lo que era suyo. Aparte que, bueno, Sí. y bueno, aquí es muy importante también en este momento dicen las crónicas que Boabdil se iba a bajar del caballo para entregarle las llaves y los reyes católicos le dijeran que él era el rey nazarí de Granada, que era una persona muy importante y que no debía humillarse bajándose del caballo, que él debía permanecer encima del caballo porque ellos le respetaban, los reyes católicos le respetaban. Aunque querían recuperar la ciudad, pero ellos le respetaban. Y le dejaron incluso seguir viviendo en la península, ¿eh? Le dejaron seguir viviendo en la zona de Almería. Tenía una ciudad para él y vivía allí. No, nadie le molestó. Estuvo tranquilamente hasta murió allá de viejo. Y esta monarquía católica estaba acostumbrada a respetar la dignidad y la nobleza del otro. En razón de eso fue que pudo hacer acuerdos con las noblezas indígenas acá, entre los incas y los mexicas. Siempre los nobles de los imperios donde fueron llegando también fueron respetados, y respetados esos linajes que se incorporaron a la monarquía hispánica. Eso es. Se intentó hacer, esta conquista de Granada se intentó hacer sin derramar sangre, sin que hubiera guerra, sin que hubiera maltrato. Está claro que algo hubo, pero no tanto como en cualquier otra guerra. Fue muchísimo menos. Bueno, este seguro que lo conocéis muy bien, el descubrimiento de América. Por Cristóbal Colón, con las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y La Pinta, la Niña y la Santa María. Muy bien, que os lo conocéis bien. Y bueno, pues gracias a Cristóbal Colón se descubrió América y bueno, fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España y más importantes de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Para mí, de la historia de España, los 3 acontecimientos más importantes son, o de la historia de la hispanidad, la culminación de la Reconquista, que fue con la toma de Granada, el descubrimiento de América de la mano de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, fue muy importante, pero esto ya no solo para España y para la hispanidad, sino para el mundo entero. Esto cambió totalmente el mundo, porque a partir de entonces se empieza a intercambiar cultura, conocimientos, mercancías, materias primas, tanto de América para Europa como de Europa para América. Ambos continentes salieron ganando de este descubrimiento y bueno, sí que es verdad que trajo alguna cosa no tan buena, como fue
enfermedades, ¿no? Pues hay algunas enfermedades que los europeos llevaron a América y otras que América llevó a Europa. Pero bueno, al final, con el paso del tiempo se fueron inmunizando de esas enfermedades, pero al principio sí que es verdad que sí que morían algunas personas debido a esas enfermedades a las que no estaban acostumbrados a defenderse. Y murieron muchas personas de lado y lado por esas enfermedades. Pero con lo que nos tenemos que quedar es con ese intercambio cultural, de materias primas, de ese avance que tuvo América, ese respeto a la vida, ese avance que tuvo Europa también. Jesús. Dígame. Una pregunta. Si España y Cristóbal Colón descubrieron todo América, ¿por qué no toda América habla español? Vale, porque los ingleses llegaron, y irlandeses también, llegaron a la zona de Norteamérica y formaron en la costa unas colonias. Y entonces se fueron expandiendo en Norteamérica. Pero en sus inicios fue España y Portugal. Hay otra zona, que es Brasil, que lo conoceréis, donde se habla portugués, porque esa parte la descubrió y le pertenecía a Portugal por un tratado, que era el Tratado de Tordesillas, donde se dividió el mundo, el océano, en dos, y la mitad pertenecía a Castilla y la otra mitad a Portugal. Entonces, por eso en Brasil se habla portugués y en Estados Unidos se habla inglés debido a que los ingleses llegaron allí, a la zona norte de América. Gracias. Nada, gracias a ti por la pregunta, que es muy interesante. Vamos a pasar a otra efeméride. Esta es, para mí, posiblemente junto con el descubrimiento de América, la efeméride, el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Fue la primera vuelta alrededor del mundo. Con esta primera vuelta alrededor del mundo, tenemos que recordar también que no solo fue importante para encontrar las especies y por dar la vuelta al mundo en sí, sino por dibujar el mapa del mundo. El mapa del mundo lo dibujaron prácticamente entero entre Portugal por África y España por América. O sea, al final se dibujó el mapa del mundo entero y eso es gracias a España y a Portugal. Eso no sé si lo sabíais, pero es importante saberlo. Y a ver si puedo acercarme aquí un poco con el zoom, si me deja. No sé si me deja. A ver si me deja así. Ah, mira, aquí sí que me deja. Me quiero acercar para que veáis el itinerario que siguieron un poco. Lo vamos a hacer resumidamente. Salieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y llegaron 3 años después, el 8 de septiembre de 1522. Bueno, aquí sale también Sanlúcar de Barrameda porque la vuelta al mundo se culmina en Sanlúcar de Barrameda, porque Sanlúcar de Barrameda fue la parada que hicieron al salir y al volver, antes de llegar a Sevilla. Y bueno, este fue el recorrido que hicieron. Lo vais a ver por aquí. A ver. Salieron de Sevilla, hicieron parada en Sanlúcar de Barrameda, la línea amarilla. Pararon en las Islas Canarias, luego fueron bajando hasta la zona de Brasil, la zona de la Bahía de Santa Lucía, de Río de Janeiro. Luego bajaron hacia el río Solís, que es el Río de la Plata, en Argentina, para los que estáis en Argentina, muy importante. Y se fue, toda esta zona a partir de aquí no se conocía. Y se fue dibujando el mapa de Argentina, de lo que llamarían el virreinato del Río de la Plata. Muy importante, pararon en el puerto de San Julián, ahí tuvieron una disputa porque hubo motines. ¿Sabéis lo que es un motín? Cuando hay gente que va... ¿Una revolución? Cuando se revuelve gente contra el capitán. Eso es un motín. Y entonces tuvieron que dejar incluso a una persona o a dos, creo que fueron a dos, en tierra. Les dejaron ahí en el puerto de San Julián, en Argentina, les dejaron ahí abandonados porque se habían amotinado contra Magallanes. Y luego aquí descubren ya el estrecho de Todos los Santos, que lo llamaron así, pero luego al final se acabó llamando Estrecho de Magallanes, y con él encontraron el paso tan importante hacia el Mar del Sur, que hoy en día se llama
el Océano Pacífico, que es el más grande del mundo, aquí lo veis, y encontraron ese paso, pero fijaros que estaba muy lejos todavía de las Molucas. Murieron muchísimos. Se murieron murieron de hambre, por falta de vitamina C, que era pasaba muy a menudo. El escorbuto era una enfermedad que moría la gente por no tomar vitamina C. La vitamina C lo tiene, por ejemplo, las frutas, los limones, las naranjas. Pero bueno, al final consiguieron llegar aquí, a las Molucas, y en Tidor cargaron el clavo. Primero muere Magallanes en Mactán, en la isla de Mactán, le matan unos nativos que vivían allí con flechas, y luego a partir de la línea roja ya es el itinerario. Este mapa se lo puedo pasar a Mabel y que lo envíe a vosotros para que lo tengáis, que está muy bien para que veáis el itinerario. Que Bueno, creo que visteis una película, además, dedicada a la primera vuelta al mundo. Sí, sí, vimos película de la Vuelta al Mundo. Vale, y bueno, aquí nada, simplemente contaros que el itinerario rojo fue el que siguió Juan Sebastián Elcano y que decidió arriesgarse e ir por esta zona donde la línea roja, digamos que pertenecía ya a Portugal. Pero él decidió arriesgarse porque le parecía muy difícil volver por el Pacífico, porque había sido una travesía en la que habían muerto muchos, había sido muy sacrificado, y decidió arriesgarse y sin pisar tierra, porque no podían dejar que les descubrieran los portugueses. Volvieron y dieron la vuelta alrededor del mundo y bueno, lo pasaron bastante mal, la verdad. Consiguieron en las islas de Cabo Verde, bueno, pues en las islas de Cabo Verde recargar la despensa, que se quedaban sin comida. Y bueno, al final llegó la nao Victoria, fue la única nao, el único barco que llegó y que dio esa vuelta alrededor del mundo, que duró 3 años y que fue un antes y un después para la historia de la humanidad. Se descubrió que podías ir por Occidente y volver por Oriente, o sea que podías dar la vuelta alrededor del mundo. Eso hasta entonces había gente que creía que era posible, pero otros que no estaba seguro. Pero estos personajes descubrieron que sí que se podía, y no solo lo descubrieron, sino que lo hicieron ellos con su propio pie. Llegaron famélicos, llegaron muertos de hambre allí a España, a la península ibérica, pero bueno, consiguieron llegar 18, hicieron una gesta increíble, impresionante, la primera vuelta al mundo. Y además que los marinos que iban en esa expedición eran experimentados, los seleccionaron mucho, no eran hombres de mar fuertes, y que hubieran llegado solo 18 indica que realmente fue una travesía increíblemente dura. Claro. Y mira, cuando os voy a explicar otra cosita, otra anécdota también muy interesante. Cuando llegan aquí a la zona de Argentina, como veo que aquí hay gente de Argentina, que hay alguna chica de Argentina y tal. Cuando llegan aquí al río Solís, que hoy se llama el Río de la Plata, es un río inmenso, es el río más ancho, creo, del mundo. Entonces, ¿cómo sabían si eso era un río o si era el mar? ¿Cómo lo sabían? ¿Sabéis cómo lo descubrían? Pues mirad, ¿qué diferencia hay entre el agua del mar y el agua de los ríos? Que es Agua del dulce mar y es lo otro es salada. salado, o sea, se pusieron a probar la cubeta hacia tomar. Efectivamente, qué bien lo sabe Juanjo. Bajaron un cubo con una cuerda, cogieron agua y al subirlo la probaron, y al ver que era agua dulce, pues dijeron, esto no es el estrecho, esto es un río. Entonces por aquí no debemos seguir porque no vamos a llegar hasta el otro lado, porque no, los ríos nacen en las montañas, no nacen en el otro parte del océano. Así que muy importante eso. Entonces, cuando ya descubrieron el estrecho de Magallanes, ya el agua ya sí que era salada. Vamos a otra efeméride. Vamos a poner aquí presentar. Bueno, este es el primer sitio de Viena, donde un grupo de 700 arcabuceros que eran de aquí, de Medina del Campo, ayudaron a los austriacos a defender Viena del ataque de los otomanos. Muy importante este sitio de Viena, porque si hubieran tomado Viena, seguramente en Europa no sería cristiana hoy en día y sería de los otomanos.
Así que estos 700 valientes arcabuceros que eran de Medina del Campo ayudaron a defender Viena, la Viena cristiana de Europa, de Austria, a defenderla del ataque de los otomanos. Y bueno, ¿por qué defendieron también Austria? ¿Imperio Pues porque otomano? los otomanos son los turcos, musulmanes también, El pero imperio. de otra parte, es de la parte, digamos, oriental, de la parte cercana a Grecia. No sé si sabéis Ah, más o menos, pero bueno, es otra zona. Es sí, que Turquía. efectivamente, Turquía, por ahí. Si buscáis Turquía en internet, os viene donde está situado. Y bueno, pues gracias a estos personajes, que por qué fueron allí a defender a los austriacos, pues porque el hermano de Carlos I, Fernando, era el monarca de Austria. Entonces fueron allí a ayudar a defender a su hermano de ese ataque de los otomanos. Vale, vamos a pasar a otra. El milagro de Empel, ¿lo conocéis? ¿Tú lo conoces, Mabel? El milagro de Empel, como todos los milagros de los de la hispanidad que estamos llenos. Bueno, en esta guerra que sucedía en medio del invierno, estaban cercados, realmente sitiados y no sé, tal vez lo único que no perdían nunca era la esperanza, efectivamente. Y en medio del sitio encuentran un retablo con la imagen de De la María. Virgen María. Sí, mira, la historia fue así, os la voy a resumir yo muy rápido. En la guerra de los 80 años, entre protestantes y católicos, porque bueno, hay una serie de territorios donde no creen ya en la religión católica como tal, sino que es un poco una religión acomodada a sus beneficios, ¿no? Para beneficiarse, acomodada a lo que les favorecía, para poder hacer otras cosas que no estaban permitidas, como por ejemplo divorciarse o hacer otro tipo de cosas que en la religión católica no se podía hacer. No estaba permitido. Entonces, al haber esa guerra en Holanda entre los protestantes y los católicos, pues está esa guerra de los 80 años. Pues hubo un tercio, los tercios eran grupos militares de combate de aquella época y bueno, eran muy famosos los tercios por sus picas, por las picas que llevan esas tan altas y bueno, pues ahí les veis con la bandera de la Cruz de San Andrés, la Cruz de Borgoña que representaba al Imperio Español. Y cuando llegan allí a la zona de Empel, los holandeses les habían cercado en una isla y habían abierto las esclusas, había salido el agua y el agua estaba alrededor de ellos, no tenían escapatoria. Entonces les dijeron que les podían otorgar una rendición honrosa, a lo cual se negaron y dijeron que ya hablarían de capitulaciones después de muertos y que ellos iban a defender sus ideales, los ideales católicos y a España bajo todas las consecuencias, o sea, que iban a llegar hasta el final. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando estaban cavando trincheras allí en esa isla, en la isla que había allí en Empel, se encontraron una tabla flamenca pintada con la Virgen María. Y uno de ellos pensó que eso debía ser un milagro, porque encontrarse a la Virgen María en esa situación tan dramática que tenían, que ya prácticamente estaban derrotados, pues dijeron que debía ser un milagro. Se pusieron todos a rezar a la Virgen el Salve. ¿Y sabéis qué ocurrió? La noche del 7 al 8 de diciembre de 1585 comenzaron a bajar las temperaturas, el agua que les rodeaba se congeló, se convirtió en hielo, pudieron estos hombres pasar por encima del hielo y vencieron en la batalla a los barcos que había holandeses. Esa fue la historia del milagro de Empel. Y una de las frases que dijo ¿cómo se llamaba? Este personaje, el jefe de los holandeses, vamos, no me acuerdo del nombre exactamente, Bommel o algo así se llamaba.
dijo que... Espérate, a ver si encuentro la frase por aquí. Es que es muy difícil. Dios debe Von ser Lonen. español. Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro para mí. Porque incluso los propios representantes de Holanda, dirigentes de Holanda, cuando vieron este milagro que ocurrió, es que hasta ellos decían que Dios debía ser español para favorecerles de esta manera en esta batalla, ¿no? Con este milagro tan increíble. No sé si conocéis. Que es impresionante, es decir, es que bajó la temperatura para que pudieran escapar. Sí, es... Y justo después de haberse les aparecido la Virgen en una tabla. Y por eso Sí. iban con la tabla flamenca, pues eso, victoriosos, celebrándolo. Porque habían celebrado gracias a esa Virgen María, ellos lo achacaron a eso, a que fue la Virgen que se les apareció, fue un milagro y gracias a esa aparición se congelaron las aguas. Juanjo, Jesús, dime. una pregunta. ¿Cuál ha sido la guerra más larga en todo el mundo, en la historia de la hispanidad? Pues La guerra más larga en la hispanidad. creo que fue la reconquista de la península. Creo que fue la reconquista de Don Pelayo e Isabel la Católica y los reyes católicos, que duró casi 800 años, desde el año 722 hasta el 1492. ¿Por qué tanto? Porque no era tan fácil. En aquella época las cosas eran más lentas que ahora. Ahora con internet todo llega en un momento, todo cambia muy rápido, pero en aquella época todo era más lento y para conquistar cada ciudad podían pasar años. Así que imaginaos. Lo que pasa Pero que... Juanjo, si lo vemos desde una perspectiva histórica más integral, tú imagínate el impacto que tiene sobre un pueblo defender su fe 800 años. Eso hace que quede muy arraigado, que quede casi que en lo que hoy día llaman el ADN cultural. Es decir, es un pueblo que tiene una profunda raigambre en estos valores de la cristiandad. Y esa es una característica fundamental de la hispanidad, porque venimos de un origen que defendió desde siempre los valores cristianos. Y visto con el tiempo, es lo importante. Por eso necesitamos conocer nuestra historia para saber desde dónde venimos. Es fundamental. Para saber quién somos, tenemos que conocer nuestra historia. Y para saber por qué hablamos español y por qué existe el patrimonio que tenemos en nuestras ciudades, las iglesias, las catedrales, los hospitales, las banderas, todo tipo de cosas que tenéis hoy en día se debe a la historia, a nuestros antepasados. Jesús, quería proponerte si podemos dar un espaciecito, nos muestras dónde estás y la web y las redes que tienes para dar espacio a unas preguntas. Nuestro encuentro Supuesto. creo que ya nos mira, va quedando. Ya vamos a terminar en mi parte de mi presentación. Aquí os voy a enseñar la web, que es héroesdelahispanidad.es, en la que podéis encontrar, bueno, pues todo lo que hay sobre Héroes de la Hispanidad, las redes sociales, el contacto para contactar conmigo, la tienda, con los productos, porque hay tienda con productos, ahora lo vemos. Ahí está el blog, está, bueno, pues podéis participar proponiendo personajes o colaborando con donativos para que el proyecto siga adelante. Bueno, tenemos Twitter, tenemos Instagram, buscando Héroes de la Hispanidad, tenemos página de Facebook, estamos en Telegram, estamos en YouTube, canal de YouTube, Héroes de la Hispanidad en YouTube. Y bueno, la tienda que se pueden comprar camisetas de Isabel la Católica, del Milagro de Empel, de todos los personajes que hemos visto y de muchos más, de Don Pelayo, de Hernán Cortés, de Blas de Lezo. Bueno, pues hay camisetas, hay todo tipo de productos. Y esto, bueno, pues como lo vamos a colgar esta charla en internet, pues cualquier persona que lo esté viendo, que será mucha gente, pues lo pueda comprar en héroesdelahispanidad.es/tienda. Podéis conseguir los productos de Héroes de la Hispanidad. Y también se puede colaborar
mediante Bizum en España, en el 678-363907, y mediante PayPal en el mundo entero, en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Y bueno, pues cualquier donativo se agradece y bueno, pues con esos donativos se van a realizar algunos personajes nuevos que os voy a enseñar ahora en un vídeo que dura muy poquito. Y nada, os voy a enseñar 3 vídeos muy cortos y ya pasamos a las preguntas. A ver, espera un segundo. Mira, lo de los personajes es esto. En octubre de 2021, en la histórica Villa Castellana de Medina del Campo, vio la luz Héroes de la Hispanidad, un proyecto que ha nacido con el objetivo de rendir homenaje y de dar a conocer mediante las redes sociales a los personajes más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Don Pelayo, los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Carlos V, Hernán Cortés, Magallanes y Elcano, Felipe II, Blas de Lezo y muchos más. Ha llegado la hora de dar un paso al frente y de anunciar ante todo el mundo que a partir de ahora vais a ser vosotros, los hispanos, los que decidáis con vuestros donativos quiénes van a ser los próximos personajes que nos van a acompañar en esta gran aventura. Entra ya en héroesdelahispanidad.es/personajes y decide quién quieres que sean los próximos héroes de la hispanidad. A partir de ahora, la decisión es tuya. Recordemos nuestra historia como se merece. Colabora para seguir haciendo grande este gran proyecto y dejemos una huella para siempre en la historia de la humanidad. Bueno, como podéis ver, este es un vídeo para animar a la gente a que colabore con los personajes. Y que quería enseñaros también, porque ya que aparece aquí esta plaza mayor, voy a ponerlo un poco más adelante. Esto es Medina del Campo. Esta es la plaza mayor. Aquí veis la estatua de Isabel la Católica. Entre ellas pone, por ejemplo, Conquista de Granada, Unidad Nacional. Pone Conquista de América también, Descubrimiento de América. Bueno, aquí está Isabel la Católica. Murió en esta misma plaza. Aquí donde veis esta colegiata es la colegiata de San Antolín. Y aquí a la derecha no se ve, pero está el Palacio Real. Además, es que es muy gracioso porque en la plaza de Medina del Campo está la iglesia que representa a Dios. Luego a la derecha está el ayuntamiento que representa al pueblo. Y un poco más a la derecha está el Palacio Real que representa la monarquía. Y en la monarquía hispánica el poder lo tenían los reyes a través del pueblo. Entonces, muy bonito cómo está colocado cada monumento, porque está la iglesia que le da poder a la monarquía a través del pueblo, que está, es que aquí no se ve el ayuntamiento y el Palacio Real, pero están a la derecha. Y sin embargo, en otras monarquías, como la de francesa, las absolutistas, el poder iba directamente para ellos, el poder iba directamente de Dios al rey, sin pasar por el pueblo. O sea, el pueblo no importaba. Pero sin embargo, pero en la se monarquía... autoproclamaban, Jesús era... Efectivamente. Ellos mismos iban diciendo, se sacaban de la manga el poder de Dios precisamente para no cumplir la ley de Dios. Eso es. Era contradictorio. Sin embargo, en España, incluso el pueblo podía, si el rey era un tirano, si el rey no estaba haciendo bien por su pueblo, podía, o sea, era más democrático que la democracia actual, podríamos decir. Porque incluso tenían sus juntas, podían debatir, podían proponer un montón de cosas, podían llevarse a cabo muchas cosas que hoy en día no se pueden porque no te dejan ni siquiera, prácticamente proponerlo sí, pero no te hacen mucho caso. Y otra cosa además que os iba a enseñar. el rey era proclamado, no era coronado, era proclamado. Sí, para coronar a un rey en España tenía que estar a favor, o sea, le coronaban los demás, no se coronaba él. Y este es el castillo, que aquí le veis lleno de personajes de héroes de la hispanidad, es el castillo que hemos hablado antes de Bernal Díaz del Castillo, que es este personaje de aquí, que le llamaban del castillo porque vivía se apellidaba del castillo porque vivía en una villa donde había un castillo. Este castillo es el Castillo de la Mota en Medina del Campo, que lo culminaron los Reyes Católicos. Aquí está el escudo de los Reyes Católicos,
Y que bueno, aquí aparecen, como Medina es un sitio bastante epicentro de la hispanidad, por lo que significa en la historia de la hispanidad, pues Medina es un sitio donde además han nacido héroes de la hispanidad, pues yo soy de aquí de Medina del Campo y bueno, pues he querido representar aquí a los personajes en este castillo tan impresionante y con tanta historia que tenemos, en el que estuvo incluso Juana viviendo, Juana la hija de los Reyes Católicos, y la tuvieron ahí retenida por, bueno, por su locura, ¿no? Que decían que tenía, que quería mucho estar con su marido, Felipe el Hermoso. Y luego también estuvo aquí encerrado César Borgia, que fue hijo del Papa Alejandro VI, en unas disputas que tuvieron con él, los Reyes Católicos. Y bueno, voy a enseñaros, nada, otros 2 vídeos. Uno es el de la tienda, os lo enseño rápidamente. Ya están disponibles las camisetas y los productos dedicados a todos los personajes y efemérides de héroes de la hispanidad. Don Pelayo, Isabel la Católica, Hernán Cortés, Blas de Lezo, El Milagro de Empel y mucho más. Consigue las camisetas, postales, pegatinas, telas decorativas, pañuelos, tazas, imanes y todo lo que te imagines. Entra ya en el enlace héroesdelahispanidad.es/tienda y que todos los grandes héroes de la historia de la hispanidad te acompañen allá por donde vayas. Bueno, este es el vídeo de la tienda. Luego tengo aquí una taza también de Héroes de la Hispanidad, aquí la podéis ver, con todos los personajes. Pues uno de los productos que hay. Y luego, y con ello, bueno, pues se apoya este proyecto, con todo lo que se vende, se apoya el proyecto para seguir divulgando la historia de España, la historia de la hispanidad, toda esa historia que nos une y que nos hace tan grandes. Y nada, para terminar, otro vídeo para el que quiera colaborar económicamente con el proyecto, pues también lo puede hacer mediante Bizum y PayPal. Os lo pongo Contribuye aquí. económicamente con Héroes de la Hispanidad y nos ayudarás a seguir difundiendo la verdadera historia de España y del mundo hispano. Cualquier aporte es bienvenido. Tienes 2 opciones: Bizum en el 678 36 39 07 y mediante PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Bueno, y aquí termina ya esta presentación. Contribuye económicamente con Héroes de la Hispanidad. Espero que os haya gustado y muchas gracias por invitarme a venir, Mabel. Y nada, cualquier pregunta que tengáis ahora, pues adelante. Es la pregunta más importante. ¿Dónde podemos ver tus dibujos? ¿Esos solo son personajes o son en animación? Mi idea va a ser crear vídeos animados de diferentes personajes. No voy a poder hacerlo de todos porque es imposible, porque son muchísimos, son cientos de miles, pero sí que lo voy a hacer de los más importantes. Por ejemplo, seguramente el primero sea Isabel la Católica. Lo que pasa es que, bueno, eso lo lanzaré seguramente, te voy a dar una primicia, con una campaña de recaudación de fondos y lo haré en unos meses. También se va a hacer un proyecto que consiste en fomentar las rutas turísticas de los diferentes personajes. Por ejemplo, la ruta de Isabel la Católica, la ruta de Magallanes y Elcano. Y bueno, el que quiera conocer esos lugares por los que pasaron los más importantes, pues se va a hacer apoyar, ¿no? Que la gente viaje y visite los lugares donde vivieron estos personajes tan importantes de nuestra historia. ¿Alguna pregunta más? Otra pregunta, ¿cómo es la web para sugerir personajes? Pues tú ahora mismo, por ser tú, si me quieres proponer cualquier personaje, me lo puedes hacer ahora mismo sin ningún problema. Y cualquier tengo que pensar. Vale, pues tú piénsatelo y cualquier día cuando quieras me lo dices. A través de Mabel me lo dices. Y siempre tiene que ser un personaje válido, porque no puede ser cualquier personaje. Tiene que ser un personaje que haya hecho algo importante en la historia y algo bueno, y algo que tenga que ver con la hispanidad.
que sea un personaje que haya vivido en algún lugar que pertenezca a la hispanidad o que haya hecho algo por la hispanidad o por la historia de la humanidad, pero que pertenezca a un lugar que haya pertenecido al Imperio Español. Ok, vale. Bueno, se puede hacer a través del correo, que era lo que me preguntabas. A través del correo info@héroesdelahispanidad.es o por redes sociales, si me mandáis un mensaje privado en las redes sociales también. Se irán proponiendo esos candidatos y luego cuando se recaude la cantidad, que son 30 euros, que es algo, bueno, aquí en España es algo simbólico, yo sé que allí en América seguramente os suponga bastante más, pero bueno, esto es para cualquier persona de cualquier parte del mundo, el que quiera colaborar en España, en América o... ¿Cuánto dinero es? ¿30 euros? En Norteamérica, por ejemplo, en Estados Unidos, eso es poco para ellos, porque allí tienen más plata. 30 euros no sé lo que es, Mabel. Díselo tú. Aquí un euro son 5.000 pesos. 150 Sí es o 1.000 pesos. sí, entonces sí es significativo. Claro, es que yo sé que en América, pero a mí me gusta hacer con vosotros este tipo de charlas gratuitas porque al final la historia hay que divulgarla sí o sí, sea gratuitamente o te paguen por ello, pero al final, a ver, que te paguen por ello es importante para poder seguir haciéndolo y para poder vivir de ello y mantenerlo a lo largo del tiempo. Pero yo lo que a mí, lo más importante y por lo que hago esto es porque la gente conozca nuestra verdadera historia. Y yo creo, y que nos sintamos orgullosos de ella. Y yo creo que eso es para mí lo más importante. Yo, por ejemplo, estar hoy con vosotros, que lo hago totalmente gratuitamente, y lo hago para que, pues porque es muy bonito conectarnos a tantos miles de kilómetros y estar hablando de nuestra historia en común. Yo creo que eso nos hace ver todo lo que tenemos en común, todo lo que formamos un gran pueblo, una gran civilización. Somos hispanohablantes más de 500 millones y si juntamos a Portugal e Italia, al final son más de 800 millones y a Brasil. Y yo creo que debemos de estar unidos y de recordar nuestra historia común, que es muy importante. Así que por eso se hace Sí, esto también. yo aquí te sugeriría, Jesús, en tu lista de candidatos que pusieras a Santiago de Liniers, Sí, me lo han un gran propuesto también. defensor, Sí. y Agustín Agualongo, otro defensor también importante de estos territorios cuando empezaron todas las guerras de secesión. Vale, me los Pues apunto. bueno, Muchas gracias. Y bueno, yo es que he empezado con los personajes más importantes y que han comenzado un poco con la hispanidad, pero sí que quiero hacer personajes, por supuesto ya estoy empezando a hacerlos, personajes que representan a América también, que han nacido allí. Por ejemplo, el indio Garcilaso de la Vega, quiero hacerlo también, que fue un gran escritor. Bueno, está Sor Juana Inés de la Cruz, quiero hacer a Malinche, ya hay personajes, ya van apareciendo personajes nativos de América como la Guaricha, como Juan Diego, como el indio Jerónimo, y va a haber más, va a haber más. bueno, Jesús, Samuel, bueno, una última pregunta que nos vamos, se nos hizo un poquito tarde. La última. A venga, ver, va. espérame. Yo. Primero Samu, después Juanjo. Y Venga, ya terminamos. terminamos. ¿Qué hora es en España? ¿Qué hora es en España? Pues eso, mira, son las 8:18. ¿Y en tu país? ¿Dónde estás tú ahora? Yo estoy en Bogotá, estamos en Colombia, y son las 1:18. La La 1:18. 7 horas. del mediodía. Sí. Aquí son las 8:18, pero de la tarde. O sea, no de la mañana, de la tarde. Las 20:18. Así que Tenemos 7 horas. 7 horas de diferencia, sí. Sí, Y 7 horas. fíjate que lo que hace la tecnología que estamos hablando ahora, esto hace mucho más fácil volver a reunificarnos, pensarlo. El hecho de que estemos ahora comunicándonos por internet de forma inmediata, eso hace que sea mucho más fácil volver a reunificarnos de alguna forma todos los que hablamos español y que tenemos una cultura en común. Bueno, por eso era que cuando hacíamos los encuentros con José María,
él decía que nos hablaba desde el futuro, porque allá ya eran las 7 horas por delante, entonces decía, les hablo desde el futuro. Bueno, y Juanjo, que tenías una última pregunta, Juanjo. ¿Cuánto han recolectado? Pues no sé decirte exactamente, pero hemos hecho una campaña de calendarios y ahí se recolectó más de 500 euros, con eso seguro. Luego, donaciones que va haciendo la gente puntualmente, pues a lo mejor se han hecho en donaciones, no sé decirte, 300, 400 euros, a lo mejor. O sea, no se ha recaudado todavía mucho con este proyecto. ¿Y Lo que cuánto sí que la se ha vendido meta? Lo que sí que se ha vendido también son bastantes camisetas. Y bueno, al final de las camisetas yo solo saco, no sé si es un 20% para el proyecto. El resto se lo lleva el fabricante. O sea que... Jesús, bueno. ¿tú esas camisetas las vendes en todo el mundo? ¿Las envían o...? Sí, lo que pasa es que yo sé que para América son un poco caras. Así que si algún día se te ocurre alguna forma de comercializarlas por allí de una forma más económica, lo hablamos. Yo creo que vamos a tener que hacer una franquicia o algo así. Sí, hay que hacer algo. Y Bueno, bueno, en un futuro, pues ¿Cuánto es la meta que necesitan para empezar a hacer los videos? eso lo sacaré con la campaña de recaudación de fondos. Pero bueno, yo voy a poner una meta baja. Yo voy a intentar que a lo mejor por 150 o 200 ya se haga el vídeo. Lo que pasa que, bueno, voy a intentar recaudar lo máximo que se pueda para poder hacer más, mejorar el equipo. Aquí hace falta al final mejorar el ordenador, mejorar la cámara con la que grabo vídeos. Quiero hacer reportajes de los lugares más importantes y me gustaría incluso viajar a América y hacer reportajes por allí de las rutas más importantes de los lugares donde han estado algunos de los personajes que han estado también en América. Entonces, bueno, pues hace falta recaudar mucho para viajar a América y de momento, bueno, pues lo que puedo hacer es, hasta donde puedo llegar ahora, es con el dinero que tengo y con la economía que tengo. Pero en un futuro, si se recauda más, pues se podrán hacer muchas más cosas. magnífico, magnífico, magnífico. Bueno, estaremos pendientes si vienes por acá con los brazos abiertos siempre. Muchas gracias a todos. La verdad que ha sido un placer conectarme Bueno. aquí, hablar con vosotros, que estáis en lugares tan interesantes y tan importantes para nuestra historia, como son, bueno, pues Bogotá, Argentina, Colombia, Perú, bueno, pues Perú. grandes lugares que algún día me gustaría conocer y que espero que algún día nos podamos ver en persona, en alguna charla que pueda dar allí o cualquier cosa que pueda hacer en vuestra tierra, que también es la nuestra, también es la mía. Y por supuesto, si alguna vez venís aquí, a España, a lo que es hoy España, pero que es una parte de lo que fue, pues estáis invitados, nada, a conocer también España, si tenéis la oportunidad algún día de venir, a conocer la madre patria y os acogeremos con los brazos abiertos. Bueno, chao. Y Un viva la beso. hispanidad. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Adiós. Chao. Gracias, chao. Chao. ¡Tierra! Ha llegado el momento de recordar como se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el Emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los tercios españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Bueno, muy buenas a todos. Soy Jesús Medina, creador de Héroes de la Hispanidad. Bueno, un proyecto que ha nacido con el objetivo de divulgar y de dar a conocer a través de las redes sociales y mediante divertidos dibujos a los personajes y las efemérides más importantes de la historia de España y del mundo hispano.
Bueno, entre los personajes que ya forman parte de este gran proyecto de divulgación, tenemos por ejemplo a Don Pelayo, a los Reyes Católicos, a Cristóbal Colón, a Carlos V, a Hernán Cortés, a Magallanes y Elcano, a Felipe II o a Blas de Lezo, entre otros. Bueno, a mí me gustaría que a partir de ahora, Héroes de la Hispanidad, lo hagáis vosotros, porque bueno, estos personajes tan importantes de nuestra historia no me pertenecen a mí solo, nos pertenecen a todos y cada uno de los hispanos del mundo, que conformamos una unión de más de 700 millones de personas. Y bueno, por eso he decidido que a partir de ahora tengáis la opción de ser partícipes de este proyecto, eligiendo a los próximos personajes que merecen formar parte de esta gran familia. Bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en la web héroesdelahispanidad.es y acceder a la sección Personajes. O entrar a través del enlace héroesdelahispanidad.es/personajes. Bueno, una vez dentro, bajamos para abajo y podemos ver la lista de candidatos que muchos de vosotros me habéis pedido, entre los que se encuentran actualmente Beatriz Galindo la Latina, el Cid Campeador, el escritor García Rodríguez de Montalvo, Marina la Malinche, Rodrigo de Dueñas y San Hermenegildo. Bueno, como podéis ver, todos tienen una barra roja con la cantidad de euros aportados y el porcentaje que se ha completado. He puesto una cantidad simbólica de 30 euros por personaje, que creo que es bastante económica para poder seguir llevando a cabo el proyecto y para que sigamos haciendo crecer esta gran familia. Con vuestras aportaciones la barra irá creciendo y cuando llegue al 100% se pondrá verde. Una vez que esté verde, ya bueno, no hagáis más aportaciones a ese personaje porque ya se habrá cumplido el objetivo y yo realizaré ese nuevo personaje. Y bueno, una vez llegado al 100%, realizaré un post en el blog de Héroes de la Hispanidad dedicado a ese personaje con su dibujo correspondiente y una breve explicación del mismo. Además, lo compartiré en todas las redes sociales de Héroes de la Hispanidad. Bueno, como podéis ver, San Hermenegildo ya tiene 20 euros en una aportación realizada por Eduardo Montes, el cual también nos ha ayudado a realizar el último personaje, que fue Fernando III el Santo, con el que hizo otra aportación de 30 euros. Y bueno, la forma de colaborar es a través de Bizum España en el número 678 36 39 07 o por PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Bueno, y lo único que tenéis que hacer es poner la cantidad que queréis donar, en este caso vamos a poner 10 euros, y a continuación escribir en el asunto del donativo el nombre del personaje por el que queréis contribuir. Y si lo queréis hacer de forma anónima, podéis poner entre paréntesis la palabra anónimo. Y luego, bueno, además de todo esto, si hay algún personaje que no aparece entre los candidatos, lo podéis sugerir gratuitamente a través del correo info@héroesdelahispanidad.es o por mensaje a través de las redes sociales y del canal de YouTube. Bueno, os recuerdo que tengo dos canales, el de Jesús Medina y el de Héroes de la Hispanidad. Lo podéis hacer por ambos, suscribiros, que es gratuito. Y bueno, os recomiendo, eso sí, que me los propongáis por correo, porque si no es posible que no lo vea, que se me pase de largo y no vea los personajes que me habéis propuesto. Y bueno, sin más, me despido. Os animo a todos a contribuir con este gran proyecto para que la familia de Héroes de la Hispanidad siga creciendo. Muchas gracias y un abrazo a todos. En octubre de 2021, en la histórica Villa Castellana de Medina del Campo, vio la luz Héroes de la Hispanidad, un proyecto que ha nacido con el objetivo de rendir homenaje y de dar a conocer mediante las redes sociales a los personajes más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Don Pelayo, los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Carlos V, Hernán Cortés,
Magallanes y Elcano, Felipe II, Blas de Lezo y muchos más. Ha llegado la hora de dar un paso al frente y de anunciar ante todo el mundo que a partir de ahora vais a ser vosotros, los hispanos, los que decidáis con vuestros donativos quiénes van a ser los próximos personajes que nos van a acompañar en esta gran aventura. Entra ya en héroesdelahispanidad.es/personajes y decide quién quieres que sean los próximos héroes de la hispanidad. A partir de ahora, la decisión es tuya. Recordemos nuestra historia como se merece. Colabora para seguir haciendo grande este gran proyecto y dejemos una huella para siempre en la historia de la humanidad. Contribuye económicamente con Héroes de la Hispanidad y nos ayudarás a seguir difundiendo la verdadera historia de España y del mundo hispano. Cualquier aporte es bienvenido. Tienes dos opciones: Bizum en el 678 36 39 07 y mediante PayPal en héroesdelahispanidad.es/PayPal. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Ya están disponibles las camisetas y los productos dedicados a todos los personajes y efemérides de Héroes de la Hispanidad. Don Pelayo, Isabel la Católica, Hernán Cortés, Blas de Lezo, El Milagro de Empel y mucho más. Consigue las camisetas, postales, pegatinas, telas decorativas, pañuelos, tazas, imanes y todo lo que te imagines. Entra ya en el enlace héroesdelahispanidad.es/tienda y que todos los grandes héroes de la historia de la hispanidad te acompañen allá por donde vayas.